Una vez más estoy aquí, como ya es costumbre, para hablarles un poquito de lo que está pasando. Ahora es temprano, todavía no es la conferencia de la Secretaría de Salud, pero me voy a ocupar más tarde, entonces quise grabar desde temprano este video. Entonces bueno, aquí voy a poner en algún lugar la gráfica actualizada de los casos con los casos de hoy. No puedo decir nada de la gráfica porque esto lo voy a poner después de grabar el video. Pero hay una noticia que sí me consternó muchísimo de hoy, y es que se acaba de registrar el primer fallecimiento en el municipio de Guanajuato, capital. Era una persona de entre 40 y 45 años que no tenía ninguna comorbilidad conocida. Es lo que les mencionaba ayer. No sabemos si esta persona tenía o no tenía alguna. Pero bueno, el tema de hoy es un poco triste también. Pero decidí hablar de él porque es algo que nos debe de quedar claro. Y que si no nos lo dicen es porque no nos quieren alarmar y porque quieren que cumplamos con la cuarentena y que todo esté bien, ¿no? Pero las cosas no pintan tan bien. Allá voy. Entonces, lo primero que les quiero decir es que esta epidemia no se va a terminar el 31 de abril, ya les había yo dicho eso. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia? ¿Cuándo vamos a poder respirar y abrazarnos y besarnos? Y es ahí la parte decepcionante, porque la única forma de parar esta pandemia es generando inmunidad. Y solo hay dos formas posibles de adquirir esa inmunidad: infectándote o poniéndote una vacuna. Entonces vamos a analizar el segundo caso, la vacuna. La vacuna pues todavía está muy muy lejana de ser una realidad. Si bien se van a empezar con experimentos a personas, todavía ese es un proceso bastante largo, porque nos estamos enfrentando con un virus relativamente nuevo, ¿no? Su parecido a un 80% se podría decir que es con el virus del SARS, pero aún así la forma en que se tiene que hacer la vacuna, no soy médico, ¿verdad? Pero la forma en que se tiene que hacer la vacuna es bastante diferente, de manera tal que no va a ser posible ahorrarnos pasos. Entonces, esta vacuna se tendría en unos 12 meses, cuando muy pronto. Más posiblemente en unos 18 meses. Y hay que tomar en cuenta que en el 2009, cuando hubo la epidemia de influenza, los países más ricos acapararon todas las vacunas. Entonces, de aquí a que nos llegue todavía falta bastante. Entonces, hay que pensar en la segunda. La segunda forma de crear inmunidad es infectándonos, que suena una muy mala idea. No les recomiendo a nadie que se infecte, pero ¿y si es inminente que nos vamos a infectar todos? ¿Dónde va a parar esto? ¿Qué cantidad de población debe de infectarse para que la epidemia desaparezca? Hay varias posibles respuestas. Una nos llega de parte del Imperial College en London. Ellos hicieron una investigación bastante buena, en donde ellos mencionan que, de acuerdo a los estudios, es necesario que un 90% de la población mundial se enferme y se recupere y adquiere inmunidad.
con ese 90% va a ser posible que la epidemia desaparezca. Ese es un número bastante grande. Hay otros estudiosos en Harvard que mencionan que bajan este porcentaje al 60%. Es decir, que se tendría que enfermar a nivel mundial un 60% de la población para que esta epidemia se terminara. El video de mañana voy a hacer algunas simulaciones y les voy a explicar el modelo. Y ahora sí me animé a hacer un modelito por ahí. Y vamos a ver que en el caso del municipio de Guanajuato necesitaríamos que alrededor del 70% de las personas se contagien y adquieran inmunidad para que esto se acabe. Entonces, como verán, 70-80% es algo manejable en el sentido de que sabemos que solo el 80% de los casos van a ser ambulatorios. El problema es que nunca se sabe cuál va a ser hospitalizado y cuál va a ser ambulatorio. Ese es el problema. ¿Qué tan cerca estamos de adquirir esa inmunidad? ¿Qué tan cerca está algún país de esa cifra del 90%? Porque viéndolo de esta forma, esto no se va a solucionar con un mes de confinamiento, es bastante claro. Y pues el país con más éxito contra la pandemia va a ser aquel que consiga llegar antes y gradualmente a la inmunidad grupal sin que se le saturen sus sistemas de salud. Y la respuesta es: España lleva algo de delantera, con un estimado del 15% de su población infectada, al menos hasta la semana pasada. Entonces, en esa situación estamos. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar? Estamos confinados en un periodo de cuarentena. Se termina el periodo de cuarentena, vamos a regresar a nuestras actividades normales. ¿Y qué va a pasar con el coronavirus? La respuesta puede darla esta semana, esta gráfica de aquí, que la tomo del artículo que leí del Imperial College London, en donde se ve que ellos estiman un pico entre marzo y mayo. El rectángulo azul que ahí ven en la gráfica representa los periodos donde se pone donde se ponen medidas de distanciamiento social estrictas, es decir, como las que tenemos aquí en México. Entonces, si se impone en ese periodo del primer rectangulito, obviamente va a haber un pico, va a empezar a disminuir hasta menos de 200 por semana, bastante manejable. Se levanta esa restricción y luego va a haber un periodo sin restricciones en donde esto va a empezar a aumentar otra vez. Y ellos calculan, bueno, ¿cuándo es posible, de forma tal que no afecte tanto a la economía del país, que se vuelvan a poner unas restricciones y que se vuelva a disminuir la movilidad de las personas? Y ellos dijeron, pues en las vacaciones de julio a septiembre. Este es el caso del Reino Unido. Ponen restricciones ahí, el pico empieza a bajar otra vez, se levantan las restricciones y se vuelven a poner hasta noviembre, diciembre, que son nuevas vacaciones. Entonces, esta grafiquita de aquí más o menos es lo que nos esperaría a nivel mundial, a nivel país, con estas restricciones, periodos intercalados entre restricción de movilidad y sin restricciones. Y de esta forma tendríamos a la epidemia controlada. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el 80% de la población adquiere inmunidad, ya sea que se infecte o ya sea que adquiera una vacuna. ¿Por qué? A pesar de que en México lleguemos a 0 infectados,
no va a ser posible que la epidemia termine. Esto es muy sencillo y es porque en otros lados apenas está comenzando, siempre va a haber el virus por ahí y siempre vamos a tener el riesgo de tener una importación de alguien contagiado y que se vuelva a generar una epidemia en el país. Esa es la situación. Entonces no queda más que mantenernos vigilados por posibles síntomas. No queda más que seguir con ciertas medidas de distanciamiento social, tomar la debida distancia con los otros, no saludar de mano, no besos, no abrazos, lavarse las manos con frecuencia. Y eso es todo. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esa situación? Se prevé que hasta mínimo todo este año. O sea, mínimo todo este año. Entonces no es una cosa que se va a solucionar el 31 de abril. No es una cosa que se va a solucionar para las vacaciones de verano. Es una cosa que nos va a acompañar todo el año. Y espero no haberlos asustado con esto. Yo supongo que por eso las figuras públicas no hablan de esto. La verdad es que no es bueno alarmar a la población con esto, pero tenía que ser honestos con ustedes. Y esta es la situación que nos toca vivir este año y tal vez parte del siguiente. Entonces, pobre de Trump, que todavía piensa que para las elecciones de noviembre de Estados Unidos va a tener ya una vacuna y va a ser el gran héroe porque va a inmunizar a medio país. No va a ser posible. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Chao.